Dice, prueba que no existen 4 polinomios con coeficientes reales, P1, P2, P3, P4, que satisfagan las siguientes propiedades. Entonces, básicamente me dice, bueno, tengo 4 polinomios que pasan por el origen, ¿ok? Y existe un epsilon positivo tal que si estoy entre menos epsilon y 0, necesariamente tengo que el polinomio 1 es más grande que el polinomio 2, más grande que el polinomio 3, más grande que el polinomio 4. Entonces tengo polinomios que hacen algo así. Y luego en el intervalo que va de 0 a epsilon, más bien ahora el orden de los polinomios es P2 es más grande que P4, P4 es más grande que P1 y P1 es más grande que P3. Entonces los polinomios pasan por el origen y cambian a ese orden. Entonces la pregunta es, demuestre que eso no es posible. Entonces, eso me dice directamente, bueno, pensémoslo por contradicción. Entonces supongamos que sí. Entonces para simplificarnos un poco la vida, vamos a suponer sin pérdida de generalidad que el polinomio 4 eh, es el polinomio nulo. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque podemos restar, bueno, en general puede ser cualquiera, podemos restar este polinomio a todo y el enunciado lo cambia. ¿Verdad? Y tal vez veamos por aquí. Si yo estoy asumiendo que existen 4 polinomios que cumplen eso, ¿okay? Entonces lo que estoy diciendo es que los polinomios P1 menos P4, P2 menos P4, P3 menos P4 y P4 menos P4 también lo cumplen. ¿Y por qué lo cumplen? Bueno, porque al pasar todos por el origen, y al restar 0 con 0, los nuevos polinomios de la resta siguen pasando por el origen, y las cadenas de desigualdades también se mantienen, se preservan, porque simplemente estoy restando P4 en cada uno de los términos de la desigualdad. ¿Okay? Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que P4 es el polinomio nulo. Y entonces, este dibujito se simplifica un poquito, porque entonces si aquí tengo el 0, entonces resulta ser que P1, P2 y P3 hacen algo así. P4 es el 0. Y después, entonces, el P2 debería venir positivo, luego viene P4, que es 0, luego debería venir P1, y luego debería venir P3. ¿Okay? Esa es, digamos, que la idea de lo que debería ocurrir. Entonces, aquí vamos a poner una definición que no estoy muy seguro cómo se llama, pero dado un polinomio, ¿okay? Vamos a definir una función v de ese polinomio como el menor coeficiente, tal vez eso no tiene mucho sentido, porque cuando digo menor no estoy refiriéndome al orden, entonces tal vez escribámoslo como el ínfimo de todos los k, donde acá es diferente de 0. ¿Okay? Entonces lo que estoy diciendo es cuál es el menor coeficiente con respecto al grado que es diferente de 0. Por ejemplo, si yo tengo el polinomio, no sé, x a la 2 más x a la 3, entonces en este caso su función v sería 2, ¿verdad? Porque es el menor coeficiente, el menor grado, vamos a ver cómo lo digo en palabras bonitas, es el grado del menor sumando tiene un coeficiente distinto a 0. ¿Okay? Entonces, como aquí estamos hablando de que todas P1, P2, P3 y P4 pasan por 0, esto en particular lo que me está diciendo es que eh, esta función es mayor o igual que 1, ¿verdad? Porque el coeficiente constante en estos 4 polinomios vale 0. ¿Okay? De acuerdo, pregúntese. Entonces, hay un par de observaciones. Lo primero es que si esta función, si yo tengo un polinomio y este primer coeficiente es par, entonces lo que pasa es 1 a 2, cerca de 0, que es al fin y al cabo lo que nos interesa, o la función siempre es positiva,
bueno, mayor o igual que 0, o la función siempre es menor o igual que 0. ¿Y por qué razón? Porque entonces lo que ocurre es que si este señor, si el v de p es par, es porque el menor coeficiente, el término de menor grado, es par. ¿Okay? Y no sé, el polinomio tendrá un cierto grado n, no me importa. Pero entonces lo ordeno, me fijo en el menor elemento, y como esto es par, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo factorizo esta potencia x a la 2k, me van a quedar términos de orden superior. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Si x está muy cercano a 0, estos términos se acercan a 0, ¿verdad? Entonces, el término, el coeficiente que manda, el que es mayor cuando estoy cerca de 0, corresponde precisamente al x a la 2k por a la 2k, por su coeficiente. Y ese polinomio, ¿verdad? Sabemos que es una cuadrática, no cambia de signo, por ser elevado al cuadrado, siempre es positivo o siempre es negativo, dependiendo si el coeficiente a2k es positivo o no. ¿Okay? Otra observación, si esta definición, si esta función es impar, entonces más bien pasa lo contrario. La función va a cambiar de signo cerca del origen. ¿Okay? Y por la misma razón, porque entonces yo puedo ver a p de x como una potencia impar por una cierta constante, y luego vienen las potencias de x. Entonces, si estoy cerca de 0, todos estos términos son despreciables. Entonces, cerca de 0 se comporta como x a la una potencia impar, que tiene uno de estos dos comportamientos. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, en este caso, a partir de esta gráfica de aquí, ¿qué qué podemos deducir? Como P1 pasa de ser positivo a negativo, yo sé que su función v es un número impar, ¿okay? Porque cambia el signo. En P2 necesariamente es par, porque P2 pasa de ser positivo a positivo, y en P3 pasa de ser positivo a negativo, entonces esa función en el polinomio 3 va a ser impar. ¿Okay? Pero ahora, ¿qué ocurre? Bueno, cerca de 0, cuando estoy en la parte de la derecha, el módulo de P3, vamos a hacerlo por la derecha, el módulo de P3, en el valor absoluto de P3 es más grande que el valor absoluto de P1. ¿Okay? Entonces, eso en particular significa que la mínima potencia del polinomio 1 es necesariamente mayor o igual que la del polinomio 3. ¿Y por qué razón? Aquí tal vez nada más hago un sketch de lo que está pasando. Y básicamente la idea es esa. Si yo tengo un polinomio que es más grande que otro, cerca de 0, entonces, ¿qué pasa? F factorizo su menor potencia, llamémosla n, entonces va a quedar un coeficiente am más potencias de orden superior, G factorizo su mayor potencia, xm, más potencias de orden superior. ¿Okay? Y entonces, de nuevo, cuando estoy cerca de 0, esta es la potencia, digamos, que gana. Y entonces, ¿qué ocurre? Sabemos, ¿verdad?, que si tengo dos términos así, con potencias x a la m y x a la n, conforme mayor es la potencia, menor es la función. Porque estoy, de nuevo, con valores cercanos a n. Entonces, eso me indica que si en la parte positiva P3 es más grande que P1, su V necesariamente es más grande. ¿Y ahora qué pasa cuando yo estoy cerca de cero negativo? Cuando estoy en cero negativo, P1 es más grande que P2 y P2 es más grande que P3. Y entonces eso en particular me dice, bueno, entonces sus V's van a ser
más pequeños. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? De aquí de 1 y de 2 concluimos que necesariamente todos esos grados tienen que ser iguales. Pero esto es una contradicción, porque aquí dijimos, ok, esos grados, uno era impar y otro era par. ¿Ok? Preguntas.